Bienvenidos a todos de vuelta para continuar nuestro estudio sobre el libro de Romanos. Ahora estamos en el capítulo 11, Romanos 11. Para abrir nuestras Biblias en Romanos 11 vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el 10. Y el título en nuestra Biblia dice El remanente de Israel. Ahora Pablo, después de terminar todo su prólogo en el título La justicia es por la fe, ahora se adentra en el capítulo 11 y para hablar del remanente de Israel. Básicamente de Israel, ¿verdad? Estamos viendo en el 9, 10 y 11 con todo lo referente al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Pablo necesariamente tuvo que haber incrustado el capítulo 9, 10 y 11 en Romanos para que toda la cristiandad en aquellos tiempos y todo lo que se estaba convirtiendo y todo lo que hacían la pregunta es, ¿verdad? Pues, ¿y qué pasa de Israel? Que fue el recipiente de Dios en la cual Dios puso todas las ordenanzas, todas las leyes, inclusive en el cual Dios se dio a conocer a las naciones por medio de Israel. Porque la pregunta surgía en la cual Israel rechazó a Jesús, ¿verdad? El pueblo de Israel rechazó a Jesús. Entonces, la pregunta que surge, inclusive a nosotros mismos, pero Dios ahora le dejó de darle a Israel, o sigue Israel, o cómo era. Entonces Pablo necesariamente tuvo que haber incrustado este estudio en el libro de Romanos, lo cual nosotros vamos a estar viendo en primera parte. Nos dice de que Dios no ha cancelado sus promesas para Israel. Pablo explica sobre eso, de que Dios no ha cancelado sus promesas a Israel. Pero el pueblo de Israel rechazó a Dios, rechazó a Jesús. Sí, pero justamente por eso Pablo escribe estos 3 capítulos para explicarnos qué va a pasar, cómo está Israel, qué va a pasar y qué planes tiene Dios acerca de Israel. Entonces, si empezamos a leer capítulo 11, versículo 1 en adelante, de versículo 1 al 10. Dice así, vamos a leer todo y luego explicar. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es por gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. Y de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. En esta parte, Pablo empieza con una pregunta, ¿verdad? Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces, surge otra pregunta, ¿verdad? Si en realidad Dios desechó al pueblo de Israel, dice Dios, no, el pueblo de Israel no quiere saber nada, lo voy a desechar. Pero ¿se acuerdan de todas las promesas que se han escrito en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Jeremías, Isaías? Entonces, Pablo explica, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Con una pregunta en la cual ningún mensaje de las Escrituras es más claro y repetitivo en Romanos, en toda la Biblia, con respecto a la declaración incondicional de que en Dios se puede confiar. O sea, si Dios rechazó a Israel,
Entonces nosotros podemos decir, espera, no, pero en Dios no se puede confiar porque le agarró a Israel, le formó, fue amable con él y después ahora le rechazó. Entonces, por el estatus mismo de Dios, siendo Dios, Él no puede rechazar a Israel. Por eso dice, prolongaré mi misericordia sobre ti, decía en el Salmo, hacia Israel. En una parte también decía, castigaré sus iniquidades, pero mi misericordia estará siempre con ustedes. O sea que Dios es absolutamente confiable. Él es el fuerte y medida misma de la verdad. Otra cosa que es Dios, la verdad. Si Dios dijo, lo va a hacer. ¿Se acuerdan de ese versículo muy interesante, verdad? Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Y si Dios estaba formando a Israel, llamándole a Abraham, desde Jacob a Israel, ¿verdad? Entonces, todas las promesas que le hizo Abraham, las multitudes serán como las estrellas, le decía. Si puedes contarles. Entonces, esa es una promesa. Entonces, nosotros no podemos decir que Israel quedó de lado, que Dios ya no le va a hacer caso a Israel. ¿Por qué? Porque entonces él faltaría a la verdad y a sus promesas, ¿verdad? Nosotros ¿qué hacemos? Nosotros a veces prometemos, pero no cumplimos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No, aquella persona no cumplió, ese no es confiable, esa persona decimos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cumplió y no prometió. O porque faltó a la verdad, pero Dios no es así. Dios es absolutamente confiable y Él es la fuente de la verdad. Eso también nosotros tenemos que comprender. ¿Y por qué estas cosas? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? En Dios se puede confiar absolutamente. Pasa lo que pasa por lo que pasa. No es porque Dios es indiferente con nosotros. No es porque Dios... no, en Dios no se puede confiar porque me pasó. Dios no, o Israel no puede decir, en Dios no se puede confiar porque nosotros esperábamos, nosotros estábamos haciendo las obras y Él no cumplió, ¿verdad? Entonces no puede decir eso. Dios es absolutamente confiable y es la fuente de la verdad. ¿Verdad que da gusto cuando nosotros como personas encontramos a otra persona confiable, ¿verdad? Le puedes contar todo, le puedes hablar y vos sabes bien que hasta te dice, te da palabras de ánimo, pero ahí terminó. Y después agarrar con otra persona y le decís y se va a decir doble y en otro lado. Entonces vos decís, espera, pues entonces muchas veces en la sociedad es así, ¿verdad? Y eso duele también. Entonces, el pueblo de Israel debía entender que Dios era confiable. Nosotros debemos entender ahora que Dios es confiable, que nuestra fe en Dios, que nuestra creencia en Jesucristo no es en vano. ¿Se acuerdan que dijo Jesús, era que el que cree en mí tiene vida eterna, ¿verdad? Yo no los dejaré solo, decía. Son promesas, ¿verdad? Que Dios nos dio. Las promesas también de Dios nunca fallan, porque todo el que Él dice es del todo cierto y verdadero. Y es carente de error. ¿Verdad que muchas veces cuando somos cristianos a veces no comprendemos estas cualidades de Dios? De que Dios no falla, cumple sus promesas, es confiable, es fuente de verdad y es carente de error. Nosotros los humanos sí cometemos errores. Y el ser humano cuando ve, por ejemplo, no vamos a decir individualmente, pero las guerras, pasa una guerra, una situación, una crisis, una pandemia, no sé qué cosa, entonces, ¿por qué será que Dios hace eso? ¿Verdad? Es como que nosotros le ponemos en duda a Dios de que su confiabilidad y su promesa. ¿Por qué pasa? ¿Por qué esto, verdad? Pero lo que Pablo está hablando en la introducción de este tema es que el pueblo de Israel y todos los que leen Romanos entiendan de que Dios es confiable y se puede confiar en Él. Y tenemos que confiar en Él, pase lo que pase. De que Dios es la fuente de la verdad y debemos acercar a la verdad. Más adelante nos dice el lectura, Dios le dio espíritu de estupor, dice a las personas. Eso vamos a explicar después, pero me gustaría nomás, cuando hablamos de verdad, una persona que tiene un espíritu de estupor es aquella persona que rechaza la verdad y busca la verdad de acuerdo a sus criterios. Israel pasó eso. Israel rechazó la verdad y buscó otra verdad de acuerdo a los criterios que Dios les dio. No sé si me explico. Dios les dio mandamientos, leyes, ordenanzas. Entonces ellos buscaron los criterios en esas ordenanzas para
poder buscar la verdad. Pues la verdad era Dios dándole las ordenanzas. La ordenanza no era más que la verdad de Dios. Nosotros como cristianos, como hombres, como en el siglo XXI también la misma cosa. Muchas personas buscan su verdad. ¿Y dónde nosotros comprobamos eso? A mí me gusta ese. Esa es su verdad. A mí me gusta aquello, esa es su verdad. A mí me gusta. ¿Por qué? Porque esa persona acomoda la verdad de acuerdo a sus gustos y a sus emociones. Los que piensan así están engañados. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dijo Jesús? Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. La verdad no es lo que vos pensás y lo que vos buscás, es lo que te hace feliz. La verdad es Jesucristo. La verdad es Dios. La verdad es Dios. Bueno, dice, nosotros vemos, por ejemplo, la confiabilidad de Dios en el Salmo 31:5. Así pueden anotar si es que tienen. Yo le voy a decir así de corrido, ¿verdad? Salmo 31:5 dice, Dios es verdad. Dice. Dios es verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? En Dios. ¿Se acuerdan al comienzo del Salmo también? El temor es el principio de la sabiduría. O sea que cuando nosotros le respetamos a Dios, nos acercamos y le damos su lugar a Dios, ahí tenemos sabiduría. Y la sabiduría ¿a qué hace referencia? A la verdad. También, una de Reyes también vemos que Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Eso vemos también en el Antiguo Testamento de Reyes, que todo lo que Moisés había hablado al pueblo no ha faltado ninguna promesa de Dios. Todo fue como Dios dijo. También vemos en Hechos 10 que fiel es el que prometió. El escritor hebreo declara que fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿qué Dios prometió a ustedes? ¿Qué Dios nos prometió? ¿Verdad? ¿Qué Dios nos prometió? Prosperidad, dinero, éxito, fama, aplauso. ¿Qué prometió Dios? Vida eterna. Y la promesa de Dios también es que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Qué más queremos aparte de eso? ¿Acaso vos podés cambiar la presencia de Dios por cosas materiales? ¿Verdad? No se puede. La salvación no se puede comprar. Entonces, la promesa de Dios es esta, ¿verdad? Y Él cumple. Lo que pasa es que, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos tenían la promesa, tenían los dictámenes, tenían las ordenanzas. Ellos tenían todo. Tenían el culto, tenían la forma de adorar a Dios. Tenían la manera de adorar a Dios. Pero ¿qué pasa? Es como que se olvidó el pueblo de Israel de las promesas de Dios. Es como que decía, esperaron, pues nosotros sacrificamos más ovejas, hacemos más sacrificios y vamos a tener más el favor de Dios. Pues la promesa de Dios para Israel era la presencia continua. Mi presencia irá delante de ti, le decía al pueblo de Israel. Entonces ellos cambiaron la gloria de Dios diciendo, cuanto más hacemos cosas buenas, cosas que Dios nos enseñó luego, Dios nos enseñó que tenemos que hacer sacrificios, perfecto. Y cuando más sacrificios hacemos, Dios se siente más obligado a cumplir su promesa. Pero no era eso la manera en que Dios se dirigió a ellos. Dios le dio el sacrificio con lo que iba a venir en Jesucristo. Pero la promesa de Dios, aparte de que los del pueblo de Israel no hacían sacrificio, igual Dios cumplía su promesa. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia quiere decir un favor que nosotros tenemos sin que nos merezcamos. ¿Verdad? No vamos a pensar nosotros, voy a hacer cosas buenas para que Dios sea bueno conmigo. Eso enseña la religión.
¿verdad? Cuando entramos a una religión y te dice, vos tenés que hacer esto, 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 esto. Y si no, Dios no te va a querer y a lo mejor Dios te va a seguir al infierno. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? No importa lo que nosotros hayamos hecho o hacemos, la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Pero hay un límite. ¿Cuál es el límite? El espíritu de estupor, que vamos a ver más adelante. La misericordia de Dios está sobre el mundo. Pero cuando el mundo, bueno, vamos a hablar, si la misericordia de Dios está sobre las personas de la humanidad. Pero cuando las personas de la humanidad dicen, yo creo en Jesús, ¿verdad? Ahí se cumple la salvación de esa persona. Pero cuando las personas en el mundo dicen, no, yo no quiero creer, yo quiero buscar mi propia salvación, ahí le entra un espíritu de estupor a esa persona y queda ciego y vulnerable. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel? Siguiendo, dice, entonces ya vimos que Dios es confiable, Él es la fuente de la verdad y Dios es carente de error. Y también cumple sus promesas. ¿Por qué nosotros estamos viendo estos atributos de Dios? Y solamente Pablo habla de estos atributos de Dios y pone en relación al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. ¿Por qué habla Pablo de estos atributos? Porque tu atributo pues, es lo que habla de vos, ¿verdad? Si a vos te gusta la verdad, vas a hablar verdad. Si a vos te gusta hacer lo correcto, vas a hacer lo correcto. Son atributos. Si vos cumplís tu promesa, te va a gustar que las personas cumplan su promesa y siempre vas a cumplir tu promesa. Ese es tu atributo, ¿verdad? No, esa persona es reconfiable, ¿verdad? ¿Quién dice? La otra persona. Esa persona es de calidad, esa persona habla la verdad, esa persona hace lo correcto. Entonces, es la misma cosa cuando Dios se presenta con sus atributos y está el pueblo de Israel y nos da a entender los atributos de Dios para con Israel. Entonces, si Dios rechaza al pueblo de Israel, entonces, ¿qué atributos va a tener, verdad? Le va a decir, no, pero Dios no cumplió su promesa con Israel, ¿verdad? Nosotros vamos a decir eso. A lo mejor nosotros no, ¿verdad? Pero las personas malintencionadas que agarran mal el contexto bíblico va a decir, ¿verdad? Bueno. Y todas las promesas que Dios hizo a Israel fueron incondicionales. Ese choca luego con nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque nosotros pensamos lo de que todos son condicionables. Hay cosas que Dios condiciona y hay cosas que hay promesas de Dios que son incondicionales. Por ejemplo, ¿cuál es una cosa condicional? Si escuchares mi voz, ¿verdad? ¿Qué es la condición? Si escuchas. Es una condición. Serás bendecido. Es una condición. ¿Cuál es la condición? Escuchar la voz de Dios para ser bendecido. ¿Y cuál es lo incondicional? Cuando Dios habla a Abraham y le dice, te haré padre de multitudes, le dice. ¿Dónde está la condición ahí? ¿El objeto condicional no está ahí? No está. Entonces cuando Dios le habla a Abraham, te haré padre de multitudes, o sea, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Dónde está la condición ahí? Es un pacto incondicional. ¿Verdad? Entonces, Dios no puede faltar a este pacto. Dios se acuerda, dice, yo con Abraham hice un pacto incondicional, así es que con Israel siempre mi pacto va a estar. A pesar de que ellos me rechazaron, siempre mi pacto va a estar porque es incondicional. Entonces, todos los pactos que Dios ha hecho con Israel, incondicional. Entonces, la incondicionalidad hace que cumplamos nuestros pactos. Entonces, también Pablo nos habla del pacto que hizo con Abraham, todo con relación a Israel. Nosotros entendamos que todo lo que Pablo está escribiendo en el 11 es todo para con el pueblo de Israel y con las personas de Israel. Vamos a dividir en dos partes. Nación de Israel y pueblo de Israel. Bueno, cuando hablamos de nación de Israel, vamos a hablar de la nación. Así como las 12 tribus de Israel. Y cuando hablamos pueblo de Israel, hablamos de las personas que están en Israel. Porque Pablo, si nosotros leemos Romanos 11, es como que confunde, ¿verdad? Solamente el remanente será salvo y después todo Israel será salvo. Esperan un poco, ¿qué es lo que dice? El remanente y después todo otra vez, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios trata a Israel en primer lugar como nación,
como un lugar físico, y en segundo lugar a Israel como personas y como israelitas. Entonces, para el remanente, Dios dice, solo el remanente será salvo. Y para toda la nación será salva. Entonces quiere decir que la nación de Israel va a seguir estando físicamente. Y como lo hemos visto, ¿verdad? Desde 1948, yo no nací en 1948, ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero antes de 1948 no había pueblo de Israel. Había ese lugar donde están ahora se llamaba Palestina. Y de 1948, de un día para otro surgió el pueblo de Israel, fue reconocido por la ONU y el pueblo de Israel resurgió. Imagínate vos. Después de la dispersión, el pueblo de Israel, entonces Dios es confiable. Porque algo hace Él para que su pueblo... Si el pueblo de Israel ahora mismo no estaba, entonces ¿cómo Dios iba a cumplir su promesa y su pacto con Israel? Como nación, ¿verdad? Entonces sí o sí el pueblo de Israel tenía que haberse formado y lo vimos nosotros. Sabemos que en 1948 se formó el pueblo de Israel, en la cual es la misma promesa en la cual Dios está cumpliendo. Porque Él lo que promete va a cumplir, ¿verdad? Y si dice el remanente de Israel será salvo y luego toda la nación de Israel, y si la nación de Israel no existiera ahora, entonces nosotros vamos a decir, espera, pues acá hay un error, ¿verdad? Dios prometió todo de balde, ¿verdad? Pero vemos que hay un pueblo de Israel. Si usted entra en el mapa, entra en internet, se informa, van a ver que hay un pueblo establecido de Israel en Israel. Desde 1948, hace 70, 75 años. Entonces ahí vemos la promesa de Dios. Los llamaré del norte, del sur, del este, del oeste. De los 4 vientos decía Jeremías. ¿Se acuerdan de Isaías? Salmos. Todas esas promesas. Entonces, vemos el pacto con Abraham, incondicional, donde le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Génesis 12:2. Ahí está el pacto incondicional. ¿Y Abraham qué tuvo que hacer? Nada. Abraham le escuchó nomás. Y a lo mejor dijo, pero no, pues yo no tengo hijos. Y enseñan de ya, tú llamas. A lo mejor la duda otra vez le empezó a caer, pero Dios ya le prometió, pues. Y si Dios promete algo, y si Dios dice algo, ¿lo va a cumplir? Esa es la confiabilidad de Dios. Esa es la verdad de Dios. Pero nosotros como Israel es un prototipo de nosotros, cada uno de los cristianos. Israel, por ejemplo, en primera instancia sabía que Dios iba a cumplir sus promesas. Pero en segunda instancia empezaron a dudar de que Dios pudiera cumplir sus promesas. ¿Sabe por qué? Cuando el pueblo de Israel pasó el desierto desde Egipto, ellos salieron alegres. Alegres pasaron el Mar Rojo y después acamparon y después empezaron a decir, esperad un poco. Nosotros en Egipto comíamos carne, comíamos cebolla, comíamos cosas ricas y acá nosotros estamos comiendo maná. Y si ustedes leen el texto en esa parte van a decir que, viste que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos egipcios se acoplaron a ellos. Porque de alguna manera creyeron, ¿verdad?, en Dios y se fueron. Pero esas mismas personas no israelitas que se acoplaron a Israel empezaron a meter dudas en el grupo de Israel. Y nosotros, ¿por qué no comemos también carne nosotros? ¿Sabe cuál es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es aquel que nos hace dudar a nosotros. A nosotros, ¿verdad? Vos estás confiado en Dios perfecto, pero alguien te dice, mira esa paita, pero andas en Inglaterra eres haya, y vos empezás, esperamos, cierto. Por eso tenemos que tener cuidado de quién le escuchamos. Porque el pueblo de Israel del murmullo empezó a surgir. Y queremos carne y no queremos más esas cosas blancas y queremos, y quién vos sos, ¿verdad? Y antes de eso, ellos estaban cantando canciones después de salir del Mar Rojo. Y nosotros debemos entender, el pueblo de Israel tenía un enemigo en aquella época, como nosotros tenemos ahora. Y el enemigo es el adversario de Dios, Satanás. Que no se va a aparecer y te va a decir así directo, él tal cosa, no. Siempre va a usar a otras personas y situaciones y acontecimientos para que nosotros empecemos a dudar. Y siempre va a atacar nuestras necesidades. El pueblo de Israel, ¿qué hacía? Salió y comía el maná. El maná me imagino que era un pancito así, ¿verdad? Y a lo mejor yo digo, ¿verdad? Que nos da gusto, ¿verdad? Comer pan todo el día, ¿verdad?
Pero al menos tenían pan, no se iban a morir de hambre. Entonces Satanás se aprovecha de nuestra debilidad y de lo que nosotros queremos. El pueblo de Israel, vamos a comer carne. Empezaron a la rebelión, ¿verdad? Obviamente que ahí empezó el pueblo de Israel a dudar de la provisión de Dios. El pueblo de Israel 40 años anduvo por el desierto. ¿Y de dónde compraban la ropa? Ustedes me pueden decir de dónde compraban la ropa, de dónde compraban sus zapatillas, su champión, dónde conseguía todo el agua, dónde conseguía todo, conseguía todo lo necesario para vivir. Ustedes nunca se preguntaban eso. 40 años, desierto, ¿ve? De ahí por el supermercado, ¿ve? ¿Verdad? Muchas veces nosotros vivimos y estamos pasando la promesa de Dios día a día y no nos damos cuenta nomás. ¿Verdad? Pero sabe que nosotros queremos ver y queremos experimentar y queremos luego. El hecho de que nos despertemos cada día, el hecho de que podamos alabarle a Dios, eso ella es una promesa de Dios que te diga, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. No te voy a abandonar. Pero hay un enemigo por ahí que te va a decir, que te va a hacer dudar de la confiabilidad de Dios. ¿Por qué te pasa esto si vos sos cristiano? ¿Verdad? No solamente el diablo va a te haciendo yo, tu mejor amigo, el mismo cristiano que está de otro lado te va a decir. Ore, iglesia, no ya problema yo dije. Espera, y vos pensás, ore problema y te yo. Entonces, alguien te tiene que hacer dudar de la confiabilidad. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel? Entonces, ¿qué aprendimos nosotros? No le das a escuchar a cualquiera. Y si le escuchas a cualquiera, hoy ya sabes ya que Dios es confiable. No te va a dejar de balde. Bueno, vamos a seguir. Dice, ya hablamos ya que en 1948, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel fue fundado. De una noche nació el pueblo de Israel. Y eso está en Jeremías, está en Salmos, está en Isaías, toda esa profecía. Dios es un Dios que promete, cumple lo que promete. Y también vemos que la verdad de Dios es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que Dios, primeramente, obviamente que nosotros mismos, ¿verdad? ¿A quién le damos más privilegio? A los de nuestra familia, ¿verdad? Y después al vecino. Y después al que está al otro lado. Siempre nosotros le preferimos más, o sea que le damos más privilegio a nuestra familia. Si tu vecino a lo mejor no tiene zapatilla, ¿verdad? Y tu hijo no tiene, vos andas a ellos, vas a la zapatilla y después al vecino. Entonces Dios, la promesa de salvación tenía que ir enfocado a Israel, tenía que ir enfocado a los judíos, porque él era la familia. Ahora, si tu hijo dice, papá, yo no quiero ese campeón, así ofende, no me voy a poner. Entonces sí le vas a ir al vecino, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Primeramente a los judíos y después a los gentiles. Los judíos rechazaron, entonces había un regalo que se tenía que dar, dijo Dios, bueno, a los gentiles. Pero como sabemos que Dios ya sabía lo que iba a pasar, entonces Dios preordenó todo lo que es el futuro, ¿verdad? Él sabe todo. Entonces Él dice, yo sé que el pueblo de Israel me va a rechazar. Yo sé que Judá le va a entregar a mi hijo. Él sabía todo. Y yo sé que hay un regalo que se tiene que dar. Entonces, este regalo iba a pasar a ellos. El pueblo de Israel, ojo, está con oreja de burro en la esquina. Oye, Katia, imitas. Hoy que llega a la clase, ya se ahorren y llega. Entonces, básicamente, eso es lo que Pablo está explicando. Y nosotros los cristianos no debemos en primer lugar, yo veo que muchos cristianos hasta se quieren hacer de judíos ya para ser judíos. Si ustedes ven, por ejemplo, muchos cristianos dicen, descubrí mis raíces hebreas, ¿verdad? Está bien, pero entiendan una cosa. Dios sabe que hay judíos y hay griegos. Griegos somos nosotros, los gentiles, ¿verdad? Y el pueblo de Israel. De un lado, hay dos extremos. Hay grupos que apoyan incondicionalmente al pueblo de Israel. Está bien. Y hay grupos que dicen que Israel ya no es el pueblo de y que son unos terroristas. Entonces, mucho cuidado con esos extremos. Mucho cuidado con esos extremos, ¿verdad? De no ser, bueno,
Obviamente que tenemos que orar por Israel, obviamente que sí tenemos que orar por su conversión, obviamente que tenemos que buscar lo mejor para Israel, pero no tildarlo a que Israel ya no es el pueblo de Dios. Porque nosotros, el que estudió la palabra ahora mismo, por eso Pablo escribió que nosotros debemos entender de que el pueblo de Israel está nomás de suplentes y mientras nosotros jugamos el partido, los cristianos. Y cuando nosotros salgamos de la cancha, ¿qué te acuerdas jugar? Ellos, en parte, ellos no fueron rechazados totalmente, ellos fueron rechazados en parte, dice. No se apeite. Y siguiendo, Jeremías 31, por ejemplo, dice, voy a leerlo un ratito. He aquí que viene día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos invalidaron el pacto que le dio en el monte Sinaí. No obedecieron. Entonces, cuando hay un pacto de por medio y una de las partes rompe ese pacto, se tiene que hacer otro trato. Otro trato, porque se rompió ese trato. Ninguna de las dos partes cumplió. Vos firmaste un contrato con alguien y si vos no cumpliste, se rompió ese trato. Y tiene que haber una consecuencia. Si una de las dos partes no cumplió, multa o qué sé yo, o esas cosas, ¿verdad? Entonces se rompió ese pacto. Entonces tiene que hacer otro pacto. Entonces yo he invalidado mi pacto, dice Dios. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahí dice, Israel. Dice, Israel rompió mi pacto. Yo fui como una esposa y me fue infiel. Pero ¿qué dice? Voy a hacer otro pacto con ellos. Imagínense la misericordia de Dios. Imagínense lo bondadoso que es Dios. Imagínense cuán grande es Dios. Esto es falla lleguima, esto, pero allá por lleguita, tan de lleguita. 10 veces más de fallar esto, pero igual nomás yo voy a recogerte otra vez. Ese es Dios. Ese es Dios. No es porque fallaste una vez y ya te deja, como muchos piensan. ¿Por qué no te vas más, hermano, a la iglesia? No, yo cuando estoy todo mal luego, ahora, y cuando estoy bien me voy a la iglesia. No es así, de ninguna manera. Ese es el peor engaño que te pueden decir. Peña polemaja, ahí sí tienes que acercarte a Dios. Porque Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán para mi pueblo. Perfecto ahí. Nosotros tomamos esto como para los cristianos, ¿verdad? Cuando decimos, daré mi ley en su mente, el cristiano tiene la ley, nosotros cristianos tenemos la ley de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. Escribiré en su corazón y seré ellos para Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia. Pero ¿a quién va dirigido este mensaje, esta profecía? Al pueblo de Israel. El mensaje, la promesa para nosotros está en el Nuevo Testamento. Y la misma cosa dice acá, que va a poner su espíritu en nosotros. Su mente. Dice Pablo, usted tiene la mente de Cristo, dice, al cristiano. Nosotros ya tenemos todo esto. Nosotros ya tenemos la mente de Cristo, tenemos la escritura en nuestro corazón y Dios es nuestro Dios y somos su pueblo. Pero en este caso en particular está dirigido a Israel. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? De que Dios no le rechazó todavía al pueblo de Israel, no está rechazado totalmente. Hay una promesa que tiene que cumplir. Nosotros no podemos decir, porque hay una teología, si ustedes alguna vez escucharon, hay una teología que dice la teología del reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? De que Israel falló, Israel rechazó a Jesús, entonces la iglesia tomó el lugar de Israel. Israel ya se fue. No puede ser eso. Porque nosotros estamos viendo que en el Antiguo Testamento Dios tiene promesas y sabemos que Dios cumple sus promesas. Entonces cuando ustedes escuchen de que la iglesia tomó el lugar de Israel, ustedes ya saben por qué tomaron este estudio, de que no es así. Bueno, vamos a seguir. En primer lugar, vamos a ver, ya vamos a adelantarnos muchito, vamos a ver la verdad acerca del escritor. Vamos a ver quién es Pablo.
Dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿A qué? ¿A una de ustedes, cuando leyeron esta parte, se dieron cuenta del perfil social de Pablo? Yo ahora me di cuenta. Y Pablo era israelita, era descendiente directo de Abraham. ¿De qué tribu? De la tribu de Benjamín, una de las tribus más favorecidas en aquella época. Judá y Benjamín era siempre la tribu más favorecida por Dios. Porque Dios le gustó, sino que ellos siempre se mantuvieron fieles a Dios. Esos dos pueblos siempre se mantuvieron, esas dos tribus siempre se mantuvieron fieles a Dios. Entonces, la primera prueba de que Dios no rechazó a Israel es Pablo. Porque Pablo, ¿quién es? Israelita. ¿Descendiente de quién? De Abraham. ¿De qué tribu? De Benjamín. Entonces Pablo dice, yo soy israelita y yo soy salvo, dice Pablo. Entonces él le está demostrando que Dios no terminó todavía con Israel. De que todos los israelitas hasta ahora tienen la posibilidad de creer en Dios, de creer en Jesús. La primera prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo escogido era Pablo. Y muchas veces nosotros leemos las cartas de Pablo y pensamos que Pablo sin nacionalidad, ¿verdad? Eso nos pasa, ¿verdad? Y Pablo tiene que escribir esto para demostrarle en aquellos tiempos a los israelitas y a los gentiles de que él era judío. Entonces los gentiles decían, cierto, Dios también está favoreciendo a los israelitas. Y los israelitas que estaban en la época decían, cierto, Dios no nos dejó todavía de balde. Para eso Pablo escribió eso. Y para que nosotros ahora, vuelvo a explicar, para que nosotros al hablar de Israel y cuando escuchamos hablar de Israel, sentemos una postura y entendamos de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y la iglesia que es el pueblo de Dios, pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y la iglesia que es el pueblo de Dios. Que no hay tal cosa de que la nación de Israel fue desechada y en su lugar se fue la iglesia. No. Pablo está explicando eso ahora. Entonces, pero atienda una cosa. Pablo nos da su credencial, nos dice que es un auténtico descendiente de Abraham. Tal vez Pablo estaba hablando, en aquella época estaban los judaizantes, en la primera iglesia. Los judaizantes, ¿quiénes eran los judaizantes? Los israelitas los israelitas que rechazaron a Jesús, pero ellos empezaron a perseguirle a los cristianos, pero no para hacerle daño, sino que para infiltrarse en su doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Los judaizantes lo que hacían era lo siguiente. Cuando ellos empezaron a ver que muchos israelitas se convirtieron a Jesús y muchos gentiles, ellos empezaron a decir, está bien, ellos se convirtieron a nuestro Dios también. Entonces nosotros vamos a decirle que tiene que circuncidarse, que tiene que hacer los sacrificios, que tiene que hacer esto, que sea que aquello. Estaban queriendo contaminar esa fe que tenían ellos. A eso se le llama judaizante. Cuando vos tenés una fe y alguien viene y te quiere hacer, quieres contaminar tu fe, ese es un judaizante. Entonces, para que en aquellos tiempos los judíos, en este caso los fariseos, los saduceos y los otros grupos, para no perder posición predominante, entonces ellos se quisieron hacer amigos de la iglesia. Entonces, no, usted no tiene que circuncidarse. Usted no tiene que hacer estos ritos, tiene que hacer aquello, tiene que hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que le estaba provocando a los cristianos de aquella época? Confusión. Espera un poco, pero Jesús nos dijo que si creen en mí tiene vida eterna. Y ellos nos dicen que tenemos que circuncidar. Espera un poco, entonces Pablo escribe esto. Y otra cosa que tenemos yo creo que es muy importante saber es que el Evangelio, la palabra de Dios no confunde. Si vos estás confundido por algún tema, puedes agarrar tu Biblia y leer y ver. Si vos estás confundido en algún tema, puedes charlar con alguien confiable en la palabra de Dios y decir, estoy confundido sobre esto, te explique. Pero muchos cristianos están por ahí confundidos y no saben lo que creen. Vos te vas y le preguntás,
¿Qué tal, hermano? ¿Y qué tal? Y ya, y Pepe pregunta, ¿cuál son ahora y porágina? Están confundidos. ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros hacemos esto. ¿Y por qué cómo hace eso? Y yo hago porque siempre se hizo así. Esa persona está confundida. ¿Verdad? Dios no quiere cristianos confundidos. Dios quiere cristianos coherentes, doctos en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, dice Pablo, usted tiene la mente de Cristo, dice. ¿Verdad? Pues la mente de Cristo. O sea, que si yo tengo la mente de Cristo, si usted tiene la mente de Cristo, yo dudo de algo, espera un poco, voy a averiguar, voy a investigar como los bereanos. ¿Sabe cómo se llama aquella persona que investiga todo? Nobles, se le dice. Una persona que vos le decís una cosa y no te cree, lo empieza a investigar. Y, sí, tenés razón. Esa es una persona noble. ¿Saben por qué? Porque se acuerda que dice Pablo, los bereanos fueron más nobles que los de Tesalónica. Porque ellos escudriñaban a ver lo que yo estaba diciendo si era cierto. ¿Saben por qué? Para que ellos no se confundieran. Cuando vos te vas y escuchas una predicación y te confundes, algo está mal ahí. Dios no nos dio su palabra para confundirnos. Y en cuanto a ciertos ritos también, hay muchos que vos le preguntás, ¿y por qué hace este rito? Y no sé, siempre se hizo así. Y mi mamá y mi papá y mi abuelo así, por eso yo hago así. Esa es una confusión. Entonces, vemos que el apóstol Pablo está poniendo sobre la mesa la fidelidad de Dios. Y él se pone a él mismo como referente a que Dios todavía que Dios no le rechazó completamente al pueblo de Israel. Porque él era judío. Y atienda otra cosa. ¿Pablo fue el único judío que se convirtió al cristianismo? Consulta. ¿Verdad que no? ¿Y los 12 discípulos qué nacionalidad eran? Judíos. Dios no se olvidó todavía de Israel. Israel está siendo castigado y mí nomás en la esquina. Ahora. Los 12 discípulos fueron judíos. Nicodemo, el sacerdote, era judío que después se convirtió. José de Arimatea, el que le bajó a Jesús de la cruz y le puso en el sepulcro, ¿qué nacionalidad era? Judío. Nosotros no podemos decir que el pueblo judío nadie cree en Jesús, porque los primeros cristianos fueron todos judíos y luego se extendió. Cuando Pablo empezó su discurso en Hechos, ¿se acuerdan? El día de Pentecostés. Todos los que estaban ahí eran judíos, pero de diferentes nacionalidades. O sea que un judío que estaba en otro país, un judío que estaba en otro país. Pero todos eran judíos. ¿Y cuántos creyeron ahí? 5.000 personas, ¿verdad? 5.000 judíos creyeron. Y eso es la verdad, la cual nosotros vamos a entrar ahora en el siguiente bloque. La verdad acerca del remanente. Ese era el remanente de Israel. Y ahí nosotros entendemos ahora a qué se refería Dios con el remanente de Israel y con la nación de Israel. ¿Quién era el remanente de Israel? Acá también, ¿se acuerdan que vimos? Decía Elías. Elías se quejó, dijo, yo soy el único Dios, el profeta que está ahí. Soy el único. ¿Y qué va a pasar después? ¿Y sabe qué le dice Dios? La divina respuesta. Tengo 7.000 hombres que no han adorado rodilla a Baal. O sea que era un remanente que yo estaba guardando, no sabemos cómo, pero era un 7.000 hombres, era un remanente que estaba en Israel, que estaba preservado por Dios. Cuando el pueblo de Israel, cuando Jerusalén y Judá fueron exiliados a Babilonia, vos lees luego Jeremías, y Jeremías, Isaías, lee Isaías, y ahí te dice lo cual perverso que era el pueblo de Israel. ¿Verdad? Cañinjada, cuando adoraba reptiles, ¿verdad? El más rico le oprimía al pobre. ¿Y qué vos decís? Mira, pues el pueblo de Israel, dar ellos, vengo a la escuela de exilio, ¿verdad? Porque qué malos son. Pero atiendo una cosa, dentro de ese tiempo y esa época, Dios tenía un remanente. ¿Quién eran esos remanentes? Jeremías, Baruch, Natanael, Nahum, estaba Sofonías, Zorobabel,
¿Se acuerdan el que vinieron a construir el templo después del exilio? Ese era el remanente de Dios. Y ahí vamos entendiendo, ¿verdad? El remanente de Israel y la nación de Israel. Bueno, ahora vamos a ver la verdad acerca del remanente. Vamos a leer el versículo 2 al 7, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por la obra. Y de otra manera, la gracia ya no es por gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Aquí vemos que Dios siempre ha preservado un remanente en todas las épocas. Hasta ahora. Porque también en nuestros tiempos hay un remanente que va a ir al arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia está también el remanente. No crean, hermanos, que muchos hermanos que vienen como quieren, con su falsa enseñanza, y vos decís, mirad un poco, ¿por qué Dios permite estas cosas? Dios se enfoca solamente en el remanente de toda la iglesia. Dios se enfoca en así como nos está diciendo acá, Israel, ¿cuántos habitantes podría haber tenido Israel en aquella época? No sé, no tengo idea. Pero solamente 7,000 hombres era lo que era el remanente en la época de Elías. Y me imagino que Israel habrá tenido muchísimos habitantes en aquella época. El Señor siempre ha preservado un remanente para Él, para Dios. Yo voy a tratar a este pequeño grupo. ¿Usted se imagina por qué Jesús cuando vino y escogió solamente 12 apóstoles? ¿Por qué no eligió más? ¿Por qué no eligió así? ¿Por qué no habrá llenado un conservatorio de 2 pisos para enseñar? Yo me imagino que, ¿verdad? Además que están predicando allá y que tú estás bella raya. Pero él solamente 12 eligió. Y muchos se le querían unir más, pero él no, él a los 12. Se dirigía a la multitud de una manera y a los 12 de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque los 12 era el remanente de Dios en aquella época. A pesar de que los otros eran israelitas, ¿no? En nuestros días, dentro de la misma iglesia, hay remanente en la cual Dios se enfoca. No es porque una iglesia tiene 5,000 asistentes, los 5,000 se van al infierno, ¿no? Se van al cielo. Hay un remanente dentro de ahí, hay un remanente otra vez que Dios se está enfocando. Y por eso vemos que muchas iglesias se han apartado de la verdad y decimos, ¿por qué Dios permite esto? Porque no, Él se enfoca solamente en su remanente. En su remanente. Bueno, dice, desde Pentecostés hasta hoy día la iglesia de Cristo nunca ha dejado de tener judíos creyentes. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Que hasta ahora hay judíos que son creyentes, ¿verdad? Pero esos judíos creyentes en el Mesías, acuérdense que tú y ya Israel, en la nación de Israel, ¿por qué? Porque ellos, en la nación de Israel hasta ahora no creen todavía en Jesús. Pero hay muchos judíos que creen, pero que están aislados. Entonces, no ha desechado Dios a su pueblo, desde el cual antes conoció. Imagínate que vos le conocés a tu amigo, a tu socio, o no sé, a alguien desde chiquito y después vos venís un día y te dice, yo ya no quiero más ser tu amigo. ¿Y por qué? No sé, date acá. Eso es lo que antes conoció. O sea que Dios, desde antes de conocer a Israel, desde Abraham, dice, ¿cómo ahora le va a rechazar? Entonces, Dios no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. O sea que el preconocimiento de Israel es lo que le lleva a Dios a seguir su misericordia con el pueblo de Israel. Sigue todavía con el pueblo de Israel. Esperá nomás, le dice al pueblo de Israel.
Después le va a tocar a ustedes. Nosotros estamos ahora, la iglesia ahora está la iglesia está ahora como el remanente de Dios. El pueblo de Israel está ahí, pero Dios siempre está con su misericordia por el pueblo de Israel. Cuando el tiempo de la iglesia, ¿cuándo termina el tiempo de la iglesia? Con la Odisea, ¿verdad? Vemos que la iglesia se va a convertir en una apóstata, una adúltera, así como Israel. Enseñanzas de aquí para allá que no concuerdan con la palabra de Dios, actividades, o sea que emociones, no sé, pero se le va a dar énfasis a la riqueza y no se le va a dar énfasis a esto que estamos haciendo, al estudio bíblico y a la lectura de la palabra, sino más bien a los sentimientos. La iglesia va a terminar en eso, ¿verdad? Pero hay otra iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, que mantiene su fe. ¿Verdad? Pero el fin de la iglesia es como el pueblo de Israel. Y cuando termine el tiempo de la gracia, ustedes habrán escuchado ahora el tiempo de la gracia, cuando en Tesalonicenses nosotros vemos que Dios con trompeta de Dios, con trompeta de ángel, y los muertos resucitarán y nos encontraremos con Él. Nosotros que quedamos vivos seremos transformados. Dice. Ese evento muchos lo llaman arrebatamiento, ¿verdad? No sabemos en qué época se va a cumplir, pero es una profecía para la iglesia. Si nosotros estamos vivos para el arrebatamiento y nosotros somos el remanente de Dios, entonces, ya. Y ahí es cuando Israel entra en el escenario mundial. Porque voy a entender, ya jamás voy a entender. Israel hay tema con ese es el plan de Dios. Israel ahora está castigado un zapeite, mientras que nosotros la iglesia estamos llevando el evangelio a todo el mundo. Y cuando nosotros salgamos, Israel venía acá, le va a decir Dios. Deja te imaginas y ahí van a aparecer los 144,000 escogidos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Los que van a predicar para Israel. Bueno, ya vimos ya acerca del remanente, ¿verdad? Y vimos que Dios siempre ha tenido un remanente de elección en el pueblo de Israel. En Isaías, por ejemplo, dice 6, 9, 13. Como el tronco que queda cuando se corta un árbol, dice. Hay una profecía en Isaías 6 que dice que Israel es como un tronco, un árbol. Y por la maldad de Israel tuvo que ser cortado ese árbol y quedó el troncón, chiquitito. Y de ahí va a surgir el retoño, decía. Y ese es el remanente. Israel fue cortado cuando fue deportado a Babilonia por su maldad, pero del tronco que salió otra vez el remanente. Y esa plantita que sale del troncón se abre otra un árbol y se abre otra de Israel. A eso le llama a Dios el remanente de Israel. Y Dios no se ha olvidado. Aunque ahora mismo Israel fue cortado como troncón y va a salir otra vez el retoño ahí en el tronco para poder ser un árbol de vuelta. Veremos ahora, y como última parte, vamos a ver la verdad acerca de la revelación. Dice, y los demás fueron endurecidos. Versículo 7. Y los demás fueron endurecidos como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red de tropezadero, y en retribución se han endurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Acá dice, y los demás, ¿a quiénes? ¿Quiénes? ¿Vieron acá? Pablo dice, estaba hablando del remanente. ¿Se acuerdan? Y estamos viendo. La verdad, acerca del remanente estábamos hablando, ¿verdad? Y ahora de la revelación. Pablo estaba hablando del remanente de Israel. Y ahora, ¿a quiénes se dirige Pablo? A los demás, dice. Atienda ahí, versículo 7. A los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes? Dentro del pueblo de Israel, los que no son remanentes, a ellos iba dirigido esta profecía. No a todo el pueblo de Israel. ¿Se entiende, verdad? El remanente acá y el pueblo de Israel, a ellos fueron. Dice, a los demás, dice.
Fueron endurecidos como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. El endurecimiento muchas veces pasa de parte de Dios cuando el pueblo de Israel no quiso, cuando vino Jesús y les habló la verdad de la reina del cielo, y la mayoría de los judíos no quisieron aceptar su palabra. Entonces ahí automáticamente Dios endureció sus corazones. Faraón, por ejemplo, se fue Moisés, le dijo, el Dios que creó el cielo me envía para que libre a su pueblo. Entonces él dice, pero ¿quién es ese para que yo le crea? Él no quiere creer. Él no quiere ni investigar quién es Dios. Él automáticamente rechaza a Dios. Entonces ahí Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Cómo es? No es que Dios endurece, ese va a ser fulano, corazón endurecido, fulano no. Hay una cosa que pasa por el ser humano para que seamos endurecidos, que es el rechazar la palabra de Dios, el rechazarle a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel fue endurecido? Porque imagínense, toda la vida Dios le envió profetas. Si ustedes pueden sumar cuántos profetas de Israel hasta Jesús hubieron, muchísimos profetas, Moisés, tuvieron Jeremías, Isaías, imagínense. Siempre Dios les envió para que puedan hablar. Entonces, si ellos no querían escuchar, entonces automáticamente Dios dice, ya no puedo nada que hacer. Si ellos no quieren escuchar, ellos mismos se endurecen su corazón. Muchas personas ahora, hoy en día, muchas personas están endurecidos su corazón. No es porque Dios les dio ese endurecimiento, no. Es porque ellos decidieron endurecerse su corazón. Pero ese endurecimiento viene de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, al que quiere, al que busca, al que quiere se le va a dar más? Dice. Vos si agarrás y lees tu Biblia y querés leer más, Dios te va a dar más tiempo, más inteligencia, más habilidad para aprender. Pero si yo no quiero leer mi Biblia, Dios me va a sacarlo ese tiempo para leer, porque voy diciendo, yo no busco. Pues. Por eso muchos cristianos están endurecidos también. Muchos cristianos, muchas personas, muchos cristianos en la iglesia son santos y cuando salen a la calle ya empieza ya a sacar sus uñas. Porque está endurecido. Así como pasa con el pueblo de Israel. Bueno, dice, el endurecimiento no pasa de golpe, no es porque Dios le añada endurecimiento a una persona, sino que más bien la persona tiene que pasar por cierto proceso de rechazar a Dios para que pueda suceder el endurecimiento. Una cosa también, ¿cuándo pasa el endurecimiento? Cuando nosotros como cristianos rechazamos, no es que rechazamos, no valoramos la palabra de Dios y empezamos solamente a escuchar frases lindas, motivacionales. Y ustedes no se van a imaginar que hay muchos pastores que son motivacionales ya ahora. Ya no te leen más la Biblia. ¿Y sabes qué te va a llevar a eso si vos le escuchas? Te va a endurecer tu corazón. ¿Por qué? Porque no le estás buscando a Dios. Estás buscando a Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 1? Porque no le llevaron en cuenta a Dios. Dios los endureció. ¿Se acuerdan de Romanos 1? Los que no le tomaron en cuenta a Dios fueron endurecidos. Entonces, para que suceda el endurecimiento, tiene que haber de parte de la persona un rechazo o un desinterés por las cosas de Dios. Un desinterés por las cosas de Dios. Si nosotros hacemos acá una competencia y decimos, a ver quién se sabe 3, 4 versículos de memoria de la Biblia. ¿Estarían dispuestos a decir de memoria 4 versículos? Es verdad, es difícil, ¿verdad? Sí, hoy da igual. Ahora, ahí están las cosas. Si nosotros, ¿te acuerdas la vez pasada que hablamos? Cuando a vos te interesa algo, vos pones toda tu atención en esa cosa, en eso que te gusta, en eso que te apasiona. Porque nosotros podemos leer la Biblia, pero podemos leer por obligación nomás. Y hay lugares donde ya no se lee la Biblia. Hay lugares, por ejemplo, hay iglesias modernas que los mismos cristianos ya no llevan su Biblia. Y en parte el endurecimiento, y en parte, bueno, vamos a seguir, dice, y los demás, los israelitas está hablando, el remanente, sino los demás. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor,
ojos que no vean y ojos que no oigan. Y nosotros decimos, ¿verdad? A usted le sucedió una vez, yo digo, si yo hubiera vivido en tiempo de Jesús, yo primerito lo me iba a ir junto a Jesús, porque yo conozco ya la historia. ¿Verdad que muchas veces pensamos eso? Yo primerito lo voy a decir, vos sos el hijo de Dios, yo te conozco, ¿verdad? Pero imagínense, en esa época muchos le querían matar. Y a nosotros los cristianos muchas veces nos choca eso, porque nosotros le conocemos a Jesús. Y muchos de los judíos le querían matar. Dice, Dios endureció por dictamen judicial el corazón de Faraón. Eso ya hablamos ahora. Judas, por ejemplo. Judas fue endurecido su corazón. Ese es un perfecto ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles, eligió a Judas. ¿Acaso Jesús no sabía quién era Judas? Claro que sabía. ¿Acaso Dios no sabía qué iba a hacer Judas? Claro que sabía. Pero ¿saben una cosa? Judas se le dio una oportunidad en ese momento. Dios sabía que Judas no iba a aceptar, Jesús sabía que, pero Jesús le elige a Judas. Yo Judas a otro lado para ese discípulo grande. Judas anduvo 3 años y medio con Jesús. Vio los milagros, vio las sanaciones. Inclusive él se fue a predicar con los 70, ¿se acuerdan? Lucas 10. Se fue a predicar con los 70 y ellos vinieron, hasta los demonios se sujetan. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Judas se fue a predicar. Después, el último que hace Judas, le entrega. ¿De quién es la culpa? Dios sabía que Judas le iba a traicionar a Jesús. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. Pero Judas, en esos 3 años, sabe que estaba teniendo una oportunidad para creer en Jesús. Dios estaba siendo extremadamente misericordioso con Judas. Le pone con los 12 discípulos y le dice a Judas, te voy a poner ahí, y le dice Judas, y vas a ver todo lo que hace mi hijo Jesús y todos los milagros y todo, y te doy una oportunidad. Ustedes saben lo que es una oportunidad. Te doy una oportunidad para que creas. Entonces Judas se va y ve, pero él ¿qué hace? Decide no creer. Él decide no creer. No, porque Dios le dijo, vos no vas a creer, no. Él decide no creer. Él decide simular que él es cristiano. Atiendan una cosa. Muchos cristianos simulan ser cristianos en nuestros tiempos modernos. Mara, ya dejó de jamás. Judas hizo eso. Judas simuló ser discípulo para joderle. La bolsa recuerda, ya tesorero empezaba a juntar plata. Y siempre la bolsa estaba vacía, ¿verdad? Él inventó eso. Voy a juntar plata. ¿Saben qué? Muchas veces nuestros intereses personales nos hace endurecer nuestro corazón. No, porque yo soy el presidente, ¿cómo voy yo a ser cristiano? No, yo soy el jefe de esta empresa, ¿cómo voy yo a ser cristiano? Yo capato hacer la Biblia, ese mensaje, ese escritorio. ¿Cómo voy yo soy esto, yo soy aquello? ¿Cómo voy yo a leer la Biblia, más? ¿Verdad? Tus intereses personales muchas veces al chocar con el evangelio nos hace rebotar. Judas le pasó eso. Y eso es una mentira que yo soy tal cosa, yo soy esto, yo soy aquello, y que si me ven leyendo la Biblia, no. Abraham Lincoln, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? Abraham Lincoln era el presidente de los Estados Unidos. Y Abraham Lincoln, si ven la historia, toda la mañana que se levantaba en su despacho, se sentaba en su escritorio y tenía una Biblia. Y esa Biblia, creo que hasta ahora los presidentes que suben a Estados Unidos juran sobre esa Biblia. Y Abraham Lincoln abría la Biblia y empezaba a leer los salmos y los proverbios. Y una vez dice que a la mañanita él empezaba a leer la Biblia, cerró su despacho y le golpearon. Y echaban todas las puertas y él estaba leyendo. Y entra y le dice, vos sabés que es la guerra y vos sabés que esto y estamos en guerra y esto. Y le dice, y vos estás leyendo y no te preocupás, le dice. No, no es así. ¿Cómo yo voy a tratar de gobernar bien mi nación siendo que yo no estoy con él, informándome del Creador? Dice. Primero tengo que estar con Dios para poder tomar buenas decisiones. Entonces, vemos en Judas que ese es un claro ejemplo de endurecimiento. Y que Judas tuvo la oportunidad de creer, no creyó. Vio todo. Y ahí también hay algo. No es por lo que vemos nomás, es lo que es nuestra fe. Judas vio de todo. Judas vio muchísimas. Nosotros leemos la palabra de Dios lo que ellos anotaron nomás, pero hay muchas cosas, dice Juan, muchísimas cosas que hizo Jesús que si se escribía en el libro no iba a entrar todo en el mundo. Entonces Judas vio todo eso. Y aún así él decidió cerrar su corazón. Y ese es el endurecimiento que Dios da a aquellas personas que se rehúsan
a creer el Evangelio. Cuando vos te vas por la calle y dicen, déjame por la Biblia dice, no, yo conozco y nada de esas cosas te dicen. Entonces, endurecimiento. Pero vos cuando vas a la calle y hablas, y vos sabés que Dios dice esto, y enseguida, ayer hermano, esa persona está interesada, esa persona su corazón no está endurecido. ¿Qué es lo que estamos explicando acá? Es el endurecimiento del corazón. Y también dice, espíritu de estupor, dice. Y dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red de tropezadero, y en retribución se han oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Por ejemplo, el convite, ¿a qué se refiere el convite? El convite, una persona se considera por lo general como un lugar de seguridad. ¿Cuál es tu lugar de seguridad? A lo mejor tu sala, a lo mejor tu cama, a lo mejor tu casa mismo. Vos cuando estás en tu casa, qué dulce hogar, dulce hogar. Cuando está en tu vehículo, siempre vos vas a tener un lugar donde te sentís mejor, en tu casa. Y ese es el convite, le dice en el griego, ¿verdad? El convite es el lugar donde vos te sentís mejor. Impactemos de sofá, después de tele, ese es tu convite. Entonces dice, sea su convite en trampa y en red, dice. ¿A qué le estaba diciendo a los israelitas que no creyeron, que rechazaron a Jesús? De que su lugar de seguridad, festejo y sustento se convierta en una trampa para ellos. ¿Se entiende? Es el lugar donde ellos están seguros que se convierte en una trampa para ellos. Ese es el convite. Ahora, ¿cuál es el convite de un cristiano? El convite de un cristiano es un lugar de seguridad, un lugar de festejo, un lugar de sustento. Y me imagino que en donde vos estás, teniendo a Jesús en tu corazón, te sentís bien, te sentís seguro. Pero a los israelitas que rechazaron. Por eso vos le ves a las personas que no son cristianas, a la persona incrédula, parece que tiene delirio de persecución. Estás así, no estás tranquilo. No estás tranquilo. Y te robas. Y te vas nomás en la calle y vas a ver, el tipo que maneja a lo loco, el tipo que va en la moto a lo loco, no tiene un lugar de reposo. En cambio, el cristiano y el remanente de Israel, el convite es un lugar de seguridad, festejo y sustento. Y para continuar, dice lo último que quiero hablar también. Y agóbiale la espalda para siempre, dice. ¿A qué se refiere eso? Cuando el pueblo de Israel, el remanente de Israel y el pueblo de Israel, todos juntos, el remanente del pueblo de Israel, cuando Dios da un mensaje por medio de sus profetas y el remanente de Israel cree en Dios, cree en los profetas en aquel tiempo, ¿qué pasa? Se sienten aliviados de su peso. No es un peso físico, es un peso que... ¿Cuántos nosotros tenemos ese peso? Y parece que no hay gusto ver, y me parece que la situación, los problemas, esto, aquello, muchas cosas, ¿verdad? El pecado mismo, ¿verdad? Posible. Entonces, el remanente que creyó en los profetas, hablamos de Israel, fueron aliviados por de este peso. Pero ahora Pablo habla del pueblo de Israel que no creyó. Dice, agóbiale la espalda para siempre. ¿Qué dice eso? Agobia la espalda para siempre se puede traducir cuando una persona está agachado y caminando por el peso que tiene arriba. Entonces, Pablo dice, la profecía dice que los que no quieren creer que el peso de su pecado le aplaste. Imagínense. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio? Vengan a mí todos los que, ¿qué cosa dicen? Todos los que están cansados y yo los haré descansar. Todos tenemos un peso extra que estamos cargando. Yo no sé qué cosa ustedes, yo tengo mi peso. Tal vez sea el pecado, tal vez sea situaciones, tal vez sea... Pero Jesús me dice, yo soy cristiano y Jesús me dice, Héctor, vení, acércate, yo te daré descanso. Acepta mi yugo que es ligero y fácil de llevar. O sea, Jesús va a llevar conmigo mi carga. Pero al que no cree, toda su carga le está agobiando, le está aplastando. Por eso vemos angustia, desesperación en los que no creen. Por eso el pueblo de Israel que no creyó quedó destituido. O sea, no destituido, sino quedó separado de Dios. Entonces,
Al finalizar este estudio muy interesante, ¿verdad? Con respecto al capítulo 11, el remanente de Israel, vemos que el remanente, por un lado, que no siempre es mucho el remanente, siempre es un chiquitito, el remanente siempre es chiquitito. Y la nación de Israel, que era mucha, ¿verdad? Entonces Dios siempre tiene un remanente en el pueblo de Israel, lo tiene ahora, en el pueblo de Israel tiene un remanente. No se ha olvidado Dios de su pueblo de Israel, sino que solamente el pueblo de Israel está esperando su turno para pasar a rendir cuentas a Dios. El pueblo de Israel no es desechado. Y de la misma forma nosotros como iglesia, Dios tiene un remanente dentro de la iglesia. Y yo le pido a Dios, ¿y cómo ser un remanente? Me van a preguntar a ustedes. Pero, pues, ¿quiénes son el remanente? Y en una parte nos habló que el remanente no es por gracia. ¿Se acuerdan que dice, es por gracia, no por obra? ¿Se acuerdan el versículo anterior? Voy a buscar y les voy a leer. Así también, versículo 7, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La primera cosa que nosotros tenemos que entender es que somos escogidos por gracia. No es por lo que somos, no es por la iglesia en la cual venimos, no es en donde nos vayamos, no es por el estatus social que tenemos. Si vos entendés que vos fuiste elegido por gracia, vos sos el remanente. Y si por gracia, ya no es por obras. Otra cosa que si vos sos el remanente vas a entender es que todo lo que vos hagas es porque vos sos hijo de Dios. Y entiendas que todo lo que hagas no te va a salvar, sino la gracia otra vez lo que te va a salvar. Así piensa el remanente. Pero cuando uno piensa, yo hice esto, yo me fui así, yo me fui a pie, yo ayer hablé en lengua, yo ayer me caí, roté luego así, mi luz se prende, qué sé yo, y yo por eso soy el remanente. No, ese no es el remanente. El remanente es aquel que sabe, Señor, yo soy pecador, y por tu gracia yo estoy acá sentado, yo vengo a esta iglesia, yo estoy leyendo mi Biblia. Así piensa un remanente. Y todo lo que yo pueda hacer de las cosas buenas por mis hermanos, por la sociedad, por todo, eso indica que yo soy cristiano nomás. Así piensa un remanente. Entonces, hasta acá llegamos nuestro estudio. Espero que le haya sido de ayuda. Y nos vemos. Esta es la primera parte del capítulo 11. Luego estaríamos ampliando el capítulo 2. Y muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.